Mi cuñada pasó 2 años intentando destruir mi matrimonio porque quería que su mejor amiga fuera la esposa de mi marido en lugar de mí. Lo que no sabe es que soy la dueña del lugar donde vive. Empezó poco a poco olvidando invitarme a las cenas familiares, diciéndome la hora equivocada de las fiestas de cumpleaños, recortándome de las fotos. Publicaba en internet. Lo siento, se me debe haber pasado, decía, con esa sonrisa falsa. Intenté hablar con mi marido, Ignacio, sobre ello, pero siempre la defendía. Solo es protectora. Estamos muy unidos, dale tiempo. El problema con Macarena era que sabía exactamente cómo manipularlo. Lo había estado manipulando desde que eran niños. Lloraba por cómo yo lo estaba cambiando, por cómo ya nunca pasaba tiempo con la familia, por cómo lo estaba aislando. Nada de eso era verdad. Pero era buena con las lágrimas. Entonces su mejor amiga Martina volvió a la ciudad después de su divorcio. De repente Martina estaba en todos los eventos familiares sentada al lado de Ignacio, riéndose de sus historias, trayendo su cerveza favorita. Macarena nos sentaba en extremos opuestos de la mesa. Ponía a Martina justo a su lado. Martina está pasando por un momento muy difícil, decía Macarena. Ignacio, deberías ayudarla a arreglar su coche. Se te dan muy bien esas cosas. Y él iba, porque era así de servicial. Macarena me enviaba por mensaje la dirección equivocada de los restaurantes. Luego se hacía la sorprendida cuando yo llegaba tarde y encontraba a Martina en mi asiento. No pensábamos que fueras a venir, así que Martina se sentó. No te importa, ¿verdad? Invitaba a Martina a quedarse en casa de su madre durante las vacaciones cuando íbamos de visita, sabiendo que no había suficientes habitaciones, sugiriendo que Ignacio y Martina podían compartir el sofá-cama mientras yo me quedaba con el incómodo sillón. Tiene sentido por el espacio, decía. La peor parte era lo calculado que estaba todo. Nunca hacía nada lo suficientemente obvio para que Ignacio lo viera. Cuando yo lo sacaba a relucir, ella le daba la vuelta a todo. Intento con todas mis fuerzas incluirte, pero siempre eres tan negativa. Tal vez si fueras más amable, más cálida, más como de la familia. Decía esto delante de todos, haciéndome quedar como la difícil. El punto de quiebre llegó la pasada Navidad. Macarena planeó un gran viaje familiar. Se lo dijo a todos menos a mí. Cuando me enteré 2 días antes, dijo: «Oh, pensé que Ignacio te lo había dicho. Bueno, ya no hay más espacio en la cabaña. Martina viene ya que está sola en las fiestas. Pero lo entiendes, ¿verdad? Ignacio fue sin mí. Publicó fotos de todos ellos junto a la chimenea. Martina llevando el jersey de Navidad que le compró su madre. La misma madre que seguía llamándome la mujer de Ignacio después de 6 años. Nunca mi nombre real. Cuando volvió yo había terminado. No porque pensara que había sido infiel. No lo fue, sino porque no podía ver lo que estaba pasando. No me creía por encima de su hermana. Las elegía a ellas todas y cada una de las veces. Si no puedes ver cómo nos está destruyendo, entonces tal vez no deberíamos estar juntos, le dije. Dijo que yo estaba siendo paranoica, celosa, controladora. Así que nos divorciamos, rápido, limpio, sin peleas por los bienes. Él se quedó con su jubilación, yo con la mía. Él se quedó con la casa en la que ayudaron sus padres, yo con mis inversiones. Ambos lloramos al firmar los papeles. Todavía te quiero, dijo. Yo también te quiero, dije. Pero el amor no es suficiente cuando tu familia está activamente en nuestra contra. Macarena estaba encantada. Le ayudó a mudarse. Organizó una fiesta de nuevo comienzo. Invitó a Martina, por supuesto. Incluso se mudó al apartamento de lujo del centro para estar más cerca de él, ayudarle a superar el divorcio, dijo. El apartamento de 1,200 pies cuadrados con portero y piscina en la azotea. Publicaba fotos constantemente. Tan bendecida de tener este espacio viviendo mi mejor vida. A veces las cosas buenas salen de situaciones malas. No tenía ni idea de que ese apartamento era parte de mi cartera de inversiones. Lo había comprado hacía 5 años antes incluso de conocer a Ignacio. Estaba a nombre de mi empresa, gestionado por una firma inmobiliaria. Macarena nunca preguntó quién era el dueño. Solo lo vio en internet y lo solicitó. El administrador de la propiedad no sabía que era mi cuñada. ¿Por qué iban a saberlo? Apellidos diferentes, sin conexión. Llevaba viviendo allí 8 meses cuando organizó la fiesta de compromiso de Ignacio y Martina. Sí, se comprometieron. El sueño de Macarena hecho realidad. Publicó sobre organizarlo en su precioso apartamento. Lo perfecto que era todo. Que Martina era la hermana que siempre había querido. Esperé hasta la semana después de la fiesta para aparecer. Le dije al portero que estaba allí para una inspección de la propiedad. Me dejó subir, tenía toda la documentación. Macarena abrió en su ropa de yoga,
copa de vino en mano a las 2 de la tarde. Su cara cuando me vio no tenía precio. ¿Qué haces aquí? Inspección de la propiedad. Dije, pasando de largo. Necesito comprobar si hay daños, revisar la unidad. No puedes irrumpir aquí. Tengo derechos en realidad. Como propietaria, tengo derecho a inspeccionar con el aviso adecuado, que se envió la semana pasada. Saqué el papeleo. Su cara se quedó blanca. Intentó agarrar los papeles, pero los retuve. Pasé por su lado hasta el salón y empecé a hacer fotos con mi teléfono. El apartamento se veía diferente de las fotos del anuncio. Había pintado una pared de gris oscuro sin permiso. Documenté eso. Me seguía por todas partes hablando rápido sobre que no sabía cómo esto era una locura, como éramos familia. Me moví a la cocina y descubrí que había reemplazado los tiradores de los armarios por caros tiradores de latón. Más fotos. La encimera de granito tenía una grieta cerca de la estufa que no estaba en el informe de inspección de mudanza. Escribí notas en mi tableta mientras ella seguía diciendo que había sido la inquilina perfecta. Siempre pagaba a tiempo. Nunca causaba problemas. Estuve de acuerdo con ella sobre los pagos del alquiler. Mi empresa de gestión de propiedades no tenía quejas sobre eso. Pero el contrato de arrendamiento era claro sobre las modificaciones. Necesitaba aprobación por escrito para cualquier cambio. No la tenía. Me moví al dormitorio y encontré marcas de rozaduras en los suelos de madera, probablemente de mover muebles para esa fiesta de compromiso. El baño tenía una nueva barra de cortina de ducha instalada, taladrada directamente en el azulejo. Fotografié todo. Ella estaba alzando la voz ahora diciendo que no tenía derecho a hacer esto, que la estaba acosando. Saqué el aviso de inspección de mi carpeta. Había sido enviado a su correo electrónico y por correo al apartamento hacía 10 días. Se quedó callada. Terminé de documentar el segundo dormitorio que usaba como oficina. Luego le dije que había visto suficiente. Las infracciones se reportarían a la empresa de gestión de propiedades a través de los canales normales. Preguntó qué significaba eso. Expliqué que las modificaciones no autorizadas y las pruebas de hacinamiento por la fiesta eran infracciones del contrato. La empresa de gestión le enviaría un aviso oficial. Tendría 30 días para arreglar los problemas o enfrentarse a penalizaciones. Sus manos temblaban más fuerte. Ahora, preguntó si la iba a desalojar. Le dije que no era mi decisión. La empresa de gestión de propiedades manejaba todas las relaciones con los inquilinos. Si corregía las infracciones en 30 días, no habría problema. Empezó a llorar. Entonces las mismas lágrimas que había usado con Ignacio durante años. Guardé mi tableta y carpeta. Me siguió hasta la puerta, preguntando si podíamos hablar de este trabajo, arreglar algo entre nosotras. Le dije que todo iría por los canales adecuados. Ella era una inquilina, yo era la propietaria, y la empresa de gestión manejaría toda la comunicación. La dejé de pie en la puerta y bajé en el ascensor. Me senté en mi coche en el garaje y llamé a Estefanía. Contestó al segundo tono. Expliqué que acababa de hacer una inspección en la unidad 407 y descubrí que la inquilina era mi excuñada. Estefanía se quedó callada un momento. Luego preguntó si eso iba a ser un problema. Dije que no. Que quería que todo se manejara exactamente según las reglas. Sin trato especial, de cualquier manera. Le detallé lo que había encontrado. La pintura no autorizada, los tiradores de los armarios, la instalación de la barra de la ducha, los daños en el suelo y los signos de la fiesta que superaban los límites de ocupación. Estefanía tomó notas. Dijo que prepararía el aviso de infracción estándar y lo enviaría en 48 horas. Le pedí que documentara todo cuidadosamente por si Macarena intentaba alegar acoso o discriminación. Quería un rastro de papel que mostrara que fue tratada como cualquier otro inquilino. Estefanía entendió. Llevaba 15 años gestionando propiedades. Sabía cómo manejar situaciones difíciles. Acordamos que ella sería el único punto de contacto para Macarena en el futuro. Yo no interactuaría con ella directamente sobre problemas de arrendamiento. Estefanía me pondría en copia en toda la correspondencia oficial, pero manejaría toda la comunicación. Le di las gracias y terminé la llamada. Mi teléfono sonó mientras conducía a casa. El nombre de Ignacio en la pantalla. No había sabido nada de él en 4 meses. No desde que se finalizó el divorcio, contesté. Empezó a gritar antes de que pudiera decir, hola. Macarena le llamó llorando sobre cómo la había emboscado en casa, violado su privacidad, amenazado con desalojarla, dijo que estaba acosando a su familia y que conseguiría una orden de alejamiento si no paraba. Esperé hasta que se quedó sin fuerzas. Luego le pregunté si había terminado. Exigió saber qué me daba derecho a aparecer en el apartamento de Macarena. Le dije que era dueña del edificio. Se quedó en silencio.
Expliqué que había comprado esa propiedad hacía 5 años como una inversión antes incluso de conocerle. Estaba a nombre de mi empresa, gestionado por una firma inmobiliaria. Macarena lo solicitó como cualquier otra inquilina. El administrador de la propiedad no tenía idea de que estábamos conectadas. Dijo que eso era imposible, demasiado conveniente. Le dije que le enviaría la documentación. Dijo que yo estaba mintiendo. Dije, bien. Revisa tu correo electrónico en 5 minutos. Me detuve y le reenvié todo desde mi teléfono. Los documentos de compra originales de hace 5 años, mostrando la fecha y mi empresa como compradora, el contrato de gestión de la propiedad, el aviso de inspección que se envió a la dirección de Macarena la semana pasada. Adjunté fotos de las infracciones que había encontrado. Luego le devolví la llamada. Contestó, pero no dijo nada. Podía oírle respirar. Probablemente mirando los archivos que había enviado, pregunté si había visto suficiente. Hizo un sonido como si intentara hablar, pero no pudo. Le dije que este era un asunto de negocios legítimo. Yo era la dueña de la propiedad. Macarena era una inquilina. Tenía infracciones del contrato que debían abordarse. Todo se manejaba a través de la empresa de gestión de propiedades según los procedimientos estándar. Finalmente habló preguntando por qué nunca mencioné ser dueña de ese edificio. Dije, nunca surgió. Estábamos casados. Yo tenía múltiples propiedades de inversión. Nunca preguntaste por mi cartera. Se quedó callado otra vez. Le dije que la empresa de gestión le enviaría a Macarena un aviso oficial. Si corregía las infracciones, no habría problema. Si tenía preguntas, podía contactar con ellos directamente. Luego terminé la llamada 2 días después. Estefanía llamó para decir que había enviado el aviso oficial a Macarena. Enumeraba todas las infracciones con fotos y le daba 30 días para remediarlas o enfrentarse a penalizaciones que incluían la terminación del contrato. El aviso era idéntico a lo que recibiría cualquier inquilino. Estefanía dijo que Macarena ya había llamado a la oficina 3 veces. Seguía exigiendo hablar con el verdadero dueño, insistiendo en que la estructura de la empresa era falsa. Estefanía explicó que muchos propietarios de propiedades usan entidades comerciales. Macarena no la creyó. Quería mi información de contacto personal. Estefanía se negó citando la política de la empresa. Toda la comunicación de los inquilinos pasaba por la oficina de gestión. Macarena amenazó con demandar. Estefanía le dijo tranquilamente que tenía todo el derecho a buscar asesoría legal. Pero las infracciones estaban documentadas y el aviso era válido. Macarena le colgó. Le di las gracias a Estefanía por manejarlo profesionalmente. Dijo que en realidad era más fácil que algunas situaciones de inquilinos con las que había lidiado. Al menos Macarena solo estaba enfadada. No era peligrosa. Mi asistente me avisó 3 días después diciendo que alguien estaba aquí para verme sin cita previa. Pregunté quién. Dijo, una mujer llamada Macarena. Le dije que hiciera pasar a Macarena. Entró en mi oficina con un aspecto diferente, sin ropa de yoga. Esta vez llevaba un vestido y tacones. Se había maquillado cuidadosamente. Sonrió y preguntó si podíamos hablar. Le señalé la silla frente a mi escritorio. Se sentó y empezó con una disculpa. Dijo que había estado pensando en cómo me trató durante mi matrimonio con Ignacio. Se dio cuenta de que había sido protectora hasta el punto de ser hiriente. Quería empezar de nuevo, avanzar como familia. Escuché sin responder. Siguió hablando, diciendo que entendía ahora que yo siempre me había preocupado por Ignacio. Se había equivocado al alejarme. Tal vez podríamos tomar un café alguna vez. Conocernos de verdad. Sus ojos observaban mi cara calculando. Reconocí esa mirada. Estaba intentando encontrar el ángulo que funcionaría conmigo. Le dije que nuestra relación ahora era de propietaria e inquilina. Seguiría siendo profesional y se manejaría enteramente a través de la empresa de gestión de propiedades. Parpadeó, su sonrisa se tensó, cambió de táctica, inclinándose hacia adelante y diciendo que sabía que yo estaba herida por lo que pasó con el matrimonio. Lo entendía. Pero esperaba que no me desquitara con ella haciendo difícil su situación de vivienda. Dije que las infracciones del contrato eran hechos documentados y que necesitaba abordarlos según el aviso. Eso era todo. Empezó a llorar entonces. Lágrimas de verdad esta vez, o al menos unas falsas mejores que las habituales. Habló de lo difícil que había sido todo desde su divorcio, lo mucho que amaba ese apartamento, cómo no podía permitirse el lujo de mudarse, cómo lo arreglaría todo. Solo necesitaba que yo entendiera su situación. Esperé hasta que terminó. Luego expliqué que cumplir con los términos de su contrato era todo lo que se requería. La empresa de gestión de propiedades trabajaría con ella en los plazos si era necesario. Pero todo tenía que pasar por ellos.
Se secó los ojos y preguntó si por favor podíamos manejar esto entre nosotras. Dije, no. Se fue sin decir otra palabra. Mi teléfono sonó esa tarde. Número desconocido. Contesté y oí la voz de una mujer preguntando si era la exmujer de Ignacio. Dije, sí. Se presentó como Rosario, la tía de Ignacio. La recordaba vagamente de unas pocas reuniones familiares. Apenas habíamos hablado durante mi matrimonio. Dijo que había oído lo que pasó con Macarena en el apartamento. Quería quedar para tomar un café si yo estaba dispuesta. Pregunté por qué. Dijo que había cosas de la familia que yo debía saber. Cosas que debería haberme contado hacía años. Tenía la suficiente curiosidad como para aceptar. Fijamos una hora para el día siguiente en una cafetería del centro. Me dio las gracias y dijo que se alegraba de que por fin viera la verdad sobre Macarena. Aparecí en la cafetería la tarde siguiente. Rosario ya estaba allí sentada en un reservado de la esquina con 2 tazas delante. Me hizo señas y deslizó una por la mesa. Parecía cansada, mayor de lo que recordaba de aquellas pocas reuniones familiares. Empezó a hablar antes incluso de que me sentara del todo. Dijo que Macarena aprendió a controlar a la gente cuando tenía 12 años, justo después de que su padre se fuera. Mercedes se desmoronó tras el divorcio y se apoyó en Macarena para todo. Macarena se dio cuenta rápido de que podía manejar las emociones de su madre. Podía hacer que Mercedes hiciera lo que ella quisiera llorando, o haciéndose la víctima. Ignacio solo tenía 6 años entonces, y Macarena lo trató como su proyecto personal. Le decía qué pensar, en quién confiar, cómo sentirse sobre las cosas, para cuando era un adolescente. No podía tomar una decisión sin consultarlo con ella primero. Rosario vio qué ocurría e intentó decirle algo a Mercedes, pero Mercedes la dejó fuera por completo. La familia cerró filas en torno a la versión de la realidad de Macarena. Rosario se disculpó y luego dijo que debería haber hablado durante mi matrimonio. Pensó que yo parecía lo suficientemente fuerte para manejar a Macarena por mi cuenta, y yo tomé un sorbo de café y le dije que no necesitaba fuerza en aquel entonces. Necesitaba que alguien me respaldara. El apoyo habría importado más que las explicaciones ahora. Asintió y miró su taza. Luego me contó algo que me encogió el estómago. Macarena le había hecho esto mismo a otras 3 mujeres. Ignacio salió en serio en 3 relaciones antes de mí, todas destruidas de la misma manera. Se había posicionado entre Ignacio y quienquiera que estuviera saliendo. Fabricaba conflictos. Jugaba la carta de la hermana protectora. Una chica duró 2 años antes de que no pudiera soportarlo más. Otra, de hecho, intentó establecer límites con Macarena y fue congelada por toda la familia. La tercera vio lo que estaba pasando pronto y se fue antes de que se pusiera demasiado mal. Rosario había visto repetirse el patrón una y otra vez, y a nadie más en la familia parecía importarle o notarlo. Sacó su teléfono y me enseñó fotos de hace años. Fotos de Ignacio con estas otras mujeres en eventos familiares en todas y cada una. Macarena estaba justo ahí, insertada en el encuadre, con el brazo alrededor de Ignacio, o la mano en su hombro. Las novias siempre estaban en los bordes cortadas o empujadas a un lado. Era como ver mi propio matrimonio a la inversa. Rosario dijo que testificaría todo esto si alguna vez necesitaba un testigo. La intensidad de su voz me sorprendió. Realmente quería que Macarena rindiera cuentas por algo. Lo que fuera. Le di las gracias y salí de la cafetería sintiendo que entendía la dinámica familiar por primera vez. Esto no era solo sobre mí o Martina. Este era un patrón de décadas en proceso. Mi teléfono sonó 3 días después mientras revisaba informes de propiedades. El nombre de Estefanía apareció en la pantalla. Me dijo que Macarena había corregido todas y cada una de las infracciones del contrato dentro de la ventana de 30 días. Las modificaciones de la cocina fueron revertidas por un contratista autorizado. Había presentado documentación demostrando que la fiesta no superó los límites de ocupación. Después de todo estaba ahora en pleno cumplimiento. Me sentí impresionada a pesar de mí misma. Macarena era lo suficientemente inteligente para no darme munición para usar en su contra. La distancia profesional que había mantenido estaba funcionando exactamente como se pretendía. Todo se mantenía documentado y legal, sin dramas personales mezclados en decisiones de negocios. Estefanía dijo que Macarena había sido casi agradable. Durante la inspección final, cooperativa y educada, le dije a Estefanía que siguiera los procedimientos estándar para todo. Estuvo de acuerdo y colgó. Un mensaje apareció en mis redes sociales esa noche. La foto de perfil de Martina apareció en mis solicitudes de mensajes. Preguntó si podíamos reunirnos en persona sin que Ignacio o Macarena lo supieran. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero la curiosidad ganó. Sugerí una cafetería al otro lado de la ciudad.
lejos de cualquier lugar al que la familia iría. Respondió inmediatamente dándome las gracias y preguntando si mañana iba bien. Acepté y dejé mi teléfono, preguntándome qué podría querer decirme. Entró en la cafetería con aspecto nervioso, sus ojos escaneando la habitación antes de que me viera. Le hice señas y se deslizó en el reservado frente a mí, de cerca. Me di cuenta de que era más joven de lo que pensaba. Tal vez 25 frente a mis 32. Tenía esa mirada de cara fresca. Eso me hizo entender por qué Macarena la eligió. Fácil de moldear, fácil de controlar. Pidió un té y jugueteó con el menú mientras esperábamos. Luego empezó a hablar. Dijo que nunca quiso entrometerse entre Ignacio y yo, y Macarena orquestó todo desde el principio. Martina acababa de divorciarse y volvió a la ciudad sin amigos ni sistema de apoyo. Macarena se hizo amiga suya. La invitó inmediatamente a todo. La hizo sentir incluida. Luego Macarena empezó a mencionar a su hermano constantemente, lo genial que era, cómo necesitaba a alguien amable y cálido en su vida. Martina le siguió el juego porque Macarena era su única amiga. Sacó su teléfono y me enseñó mensajes de texto, meses de mensajes de Macarena, entrenándola sobre qué decirle a Ignacio, cómo actuar a su alrededor, qué ponerse para los eventos familiares, instrucciones específicas sobre reírse de sus bromas, preguntarle por su trabajo, llevarle su cerveza favorita. Me desplacé por ellos y sentí náuseas. Era la misma manipulación que habían usado conmigo, solo que desde un ángulo diferente. Macarena había estado jugando a ser la titiritera con las dos. Le pregunté a Martina por qué me enseñaba esto ahora. Dejó su teléfono y sus manos temblaban ligeramente. Admitió que le daba miedo casarse con esta familia. Macarena se había vuelto más controladora a medida que se acercaba la boda. Estaba dictando cada detalle de los planes de la boda, insistiendo en que todos debían vivir cerca unos de otros, después del matrimonio, llamando a Martina varias veces al día para comprobar. Martina se dio cuenta de que no estaba ganando un marido. Estaba siendo absorbida por el sistema de control de Macarena. Sería otra persona que Macarena gestionaba y manipulaba. La boda se suponía que sería en 4 meses y Martina estaba teniendo ataques de pánico por ello. Me rogó que no le contara a Ignacio nuestra reunión. Dijo que Macarena la destruiría si se enteraba. No le prometí nada, pero le dije que entendía su situación mejor de lo que probablemente pensaba. Ella era otra víctima de la manipulación de Macarena, solo una que casualmente se benefició de ello al principio. Ahora estaba viendo el costo de ese beneficio. Sentí una inesperada simpatía por ella. No era la enemiga que pensaba que era, solo era joven y solitaria, y quedó atrapada en la red de Macarena como todos los demás. Terminamos nuestras bebidas y se fue primero mirando por encima del hombro, como si esperara que apareciera Macarena. Llamé a Victoria a la mañana siguiente. Era una abogada de derechos de inquilinos que alguien me había recomendado, meses atrás, cuando expandí mi cartera de propiedades. Necesitaba asegurarme de que estaba manejando todo con Macarena legal y éticamente. Victoria me hizo ir a su oficina esa tarde. Traje toda mi documentación, cada informe de inspección, cada comunicación con Estefanía, cada aviso enviado a Macarena, y Victoria lo extendió todo sobre su mesa de conferencias y revisó cada pieza cuidadosamente. Después de 1 hora, levantó la vista y me dijo que había sido completamente apropiada en mi papel de propietaria. Todo siguió los procedimientos estándar exactamente. Me aconsejó mantener la distancia profesional y nunca dejar que la historia personal influyera en ninguna decisión de negocios. Le aseguré que eso era exactamente lo que había estado haciendo. Todo pasaba por Estefanía. Todo estaba documentado. Todo era según las reglas. Victoria me advirtió que Macarena podría potencialmente demandar por acoso o discriminación si la trataba de manera diferente a otros inquilinos. Incluso la apariencia de motivación personal podría causar problemas legales. Le dije que todo pasaba por la empresa de gestión de propiedades y seguía sus procedimientos estándar exactamente. Nunca le había dado a Macarena un trato especial, bueno o malo. Era solo otra inquilina en mi edificio. Victoria pareció satisfecha, pero me dijo que documentara cada interacción meticulosamente en el futuro, guardara cada correo electrónico, cada registro de llamadas, cada informe de inspección. Si Macarena alguna vez intentaba reclamar acoso, necesitaría pruebas de que todo se manejó profesionalmente. Le di las gracias y me fui sintiéndome más segura de mi enfoque. Mi contable, Gonzalo, me llamó esa semana sobre la revisión trimestral de mi cartera de propiedades. Repasamos el rendimiento de cada edificio, discutiendo las tasas de ocupación y los costos de mantenimiento. Cuando llegamos al edificio del centro, Gonzalo mencionó que los pagos del alquiler de Macarena
Habían sido consistentemente puntuales todos los meses. De hecho, era una inquilina modelo financieramente. Nunca se retrasaba, nunca rebotaba cheques, nunca causaba problemas con los pagos. Me di cuenta de que a pesar de todo lo personal entre nosotras, no me estaba dando ninguna razón legítima de negocios para quejas. Pagaba su alquiler, cumplía con los términos de su contrato, mantenía el apartamento adecuadamente, como propietaria. No podía pedir algo mejor. La ironía no pasó desapercibida para mí. La mujer que destruyó mi matrimonio era ahora mi inquilina más fiable. 3 días después, Ignacio apareció en mi oficina sin llamar primero. Mi asistente me avisó diciendo que alguien estaba aquí para verme. Y cuando salí al vestíbulo, ahí estaba. Tenía un aspecto terrible, ojeras, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Preguntó si podíamos hablar sobre lo que realmente le pasó a nuestro matrimonio. Rosario le había contado algunas cosas que le hicieron cuestionar todo lo que creía saber. No quería remover el viejo dolor. No veía el sentido de repasar todo otra vez. Pero algo en su cara, la forma en que se veía, perdido y cansado, me hizo aceptar cenar esa noche. Se fue y me pasé el resto del día intentando concentrarme en el trabajo, preguntándome qué le había dicho Rosario esa noche. Nos reunimos en un restaurante tranquilo al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar donde las mesas estaban lo suficientemente separadas para conversaciones privadas. Ignacio pidió una cerveza. Yo pedí vino, y nos sentamos en un silencio incómodo durante 1 minuto antes de que empezara a hablar. Había estado pensando mucho desde que se enteró de que yo era dueña del edificio de Macarena. La coincidencia le había hecho ver otras cosas de manera diferente. Le hizo cuestionar qué más se había perdido. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse. Luego lo giró hacia mí. Mensajes de texto de Macarena. Docenas de ellos, durante los últimos 6 meses. Me incliné más y los leí. Mensajes celebrando que yo ya no estaba en las cenas familiares. Mensajes sobre lo mucho mejor que era todo sin mí allí. Planes detallados sobre la disposición de los asientos para poner a Martina junto a Ignacio, sesiones de estrategias sobre los temas que Martina debería sacar, historias que debería contar. Estaba todo ahí escrito con las propias palabras de Macarena, la prueba de todo lo que había intentado decirle durante nuestro matrimonio. A Ignacio le temblaban las manos mientras se desplazaba por más mensajes. Su cara parecía destrozada como si viera a su hermana por primera vez. No dejaba de decir que no podía creerlo. No podía creer que hubiera estado tan ciego. Lo observé procesar lo que había intentado mostrarle durante años. Se disculpó. Luego se disculpó de verdad. No el lo siento defensivo que había dado durante nuestro matrimonio cuando me quejaba de Macarena, sino una verdadera disculpa que reconocía lo que había hecho mal. Dijo que sentía no haberme creído, por haber elegido a su hermana sobre su esposa, por haber dejado que Macarena destruyera lo que teníamos. Me miró desde el otro lado de la mesa y preguntó si había alguna oportunidad para nosotros, alguna forma de arreglar esto. Agradecí la disculpa. De verdad lo hice. Se sentía bien ser finalmente escuchada y creída. Pero le dije la verdad de que era demasiado tarde. Algunas cosas se rompen tan completamente que no se pueden volver a armar. Estaba comprometido con otra persona, ahora construyendo una vida con Martina. Yo también había seguido adelante, construido una nueva vida sin él. Asintió, aceptando lentamente mi respuesta, aunque pude ver que le dolía. Luego le conté mi conversación con Martina. Sobre sus preocupaciones respecto al control de Macarena sobre su relación, se recostó en su silla pareciendo sorprendido. Admitió que había notado que Martina se volvía más callada a medida que se acercaba la boda, más ansiosa y retraída. Había dejado de tomar decisiones sobre la boda. Solo estaba de acuerdo con lo que Macarena sugiriera. Le sugerí que hablara con Martina honestamente sobre qué tipo de matrimonio querían, separado de la influencia de su hermana. Necesitaba averiguar si Martina se casaba con él o se casaba con el plan de Macarena. Terminamos de cenar y nos fuimos por caminos separados. Conduje a casa sintiéndome extraña, como si hubiera cerrado una puerta que había estado colgando abierta durante meses. 2 días después, mi teléfono sonó mientras preparaba café. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. La voz de Macarena sonó aguda y enojada, prácticamente gritando. Sabía que había cenado con Ignacio. ¿Cómo me atrevía a intentar destruir a su familia? Yo era una ex mujer amargada, que no podía seguir adelante. Solicitado. Reds está en Spotify ahora. Echa un vistazo al enlace en la descripción o comentarios. Estaba envenenando a Ignacio en su contra.
Seguía y seguía con su voz cada vez más alta y desquiciada con cada acusación. No la interrumpí. Solo dejé que despotricara hasta que finalmente se quedó sin palabras. Luego colgué sin decir nada y guardé el mensaje de voz que había dejado antes y que aún no había escuchado. Eran 3 minutos de acusaciones similares, incluso peores que la llamada telefónica. Se lo reenvié a Victoria con una breve explicación. Victoria me devolvió la llamada en 1 hora diciendo que este era exactamente el tipo de acoso que justificaba una carta de cese y desistimiento. Redactaría una inmediatamente. Todo tenía que pasar por los canales adecuados ahora, no más contacto directo de Macarena. Esa tarde, Estefanía llamó con una actualización. Macarena se había presentado en la oficina de gestión de propiedades exigiendo romper su contrato antes de tiempo y mudarse inmediatamente. Estefanía le había explicado con calma las penalizaciones financieras por romper un contrato. Le mostró los términos que había firmado. Macarena se había molestado alzando la voz, afirmando que la obligaban a salir de su casa. Estefanía había permanecido profesional explicando que Macarena era bienvenida a quedarse durante el plazo de su contrato, o irse de acuerdo con los términos que había acordado. La elección era suya, pero las penalizaciones eran estándar y se aplicaban a todos los inquilinos por igual. Le di las gracias a Estefanía por manejarlo tan bien. Después de colgar, me senté en mi escritorio mirando toda la documentación que había acumulado, los informes de inspección, las infracciones del contrato que se habían corregido, el historial de pagos, ahora el buzón de voz, y la carta de cese y desistimiento de Victoria. Me di cuenta de que Macarena estaba cayendo en espiral porque había perdido el control de la historia que había estado contando. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a consecuencias reales que sus lágrimas y manipulación no podían arreglar. No podía llorar para salir de un contrato legal. No podía convertirme en la mala cuando todo estaba documentado y era profesional. El equilibrio de poder había cambiado por completo, y no sabía cómo manejarlo. Más tarde esa semana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mercedes, la madre de Ignacio. Casi no contesto porque no podía imaginar por qué me estaría llamando. Nunca me había aceptado como esposa de Ignacio. Nunca lo intentó. Pero la curiosidad ganó, y lo cogí. Empezó a hablar inmediatamente exigiendo que dejara de acosar a Macarena. Su hija estaba molesta. No podía dormir. Se vio obligada a dejar su casa por mi venganza. Si no dejaba en paz a Macarena, tomaría medidas legales. La dejé terminar sus amenazas. Luego le expliqué tranquilamente que yo era una propietaria llevando a cabo negocios normales. Si tenía preocupaciones sobre la gestión de la propiedad, debía contactar con la empresa directamente. A Mercedes no le gustó nada esa respuesta. Empezó a enumerar todo lo malo en mí como esposa. Era fría, poco amigable. No me esforzaba lo suficiente con la familia. Nunca cocinaba las comidas correctas para las fiestas. No entendía sus tradiciones. Había aislado a Ignacio de su familia. Siguió y siguió quejándose cada queja, que aparentemente había estado guardando durante 6 años. La dejé hablar hasta vaciarse por completo, esperando a que finalmente se detuviera para tomar aliento. Luego pregunté si había terminado. Hizo un sonido de sorpresa, claramente sin esperar que respondiera con tanta calma. Le dije que su opinión dejó de importarme el día que se finalizó el divorcio. Luego terminé la llamada y bloqueé su número. 1 hora después, Rosario llamó riéndose tanto que apenas podía hablar. Mercedes estaba llamando a todos en la familia despotricando sobre mi falta de respeto y rudeza. Rosario dijo que era lo mejor que había escuchado jamás, que alguien finalmente se había enfrentado a la intimidación de Mercedes. Me invitó a almorzar la semana siguiente diciendo que había cosas de la familia que yo debía saber, cosas que me ayudarían a entender por qué Macarena resultó de la manera que lo hizo. La semana siguiente, me reuní con Rosario en un pequeño restaurante del centro, uno de esos lugares con mesas al aire libre y buenos sándwiches. Ella ya estaba allí cuando llegué. Sentada en una mesa de la esquina con 2 tés helados pedidos, se levantó y me abrazó, lo que me sorprendió porque nunca habíamos estado tan unidas durante mi matrimonio. Nos sentamos y charlamos unos minutos sobre el clima y el menú, pero me di cuenta de que tenía cosas que quería decir. Después de pedir, se inclinó hacia adelante y empezó a hablar. Me contó que la manipulación de Macarena no empezó conmigo. Se remontaba a años atrás cuando su padre las dejó. Macarena tenía 12 años cuando él se marchó y Mercedes se desmoronó por completo. Lloraba todo el tiempo. No podía levantarse de la cama. Dejó de cocinar y limpiar. Macarena intervino para ocuparse de todo, gestionando la casa y cuidando de Ignacio, que solo tenía 6 años. Pero más que eso,
Macarena aprendió que podía controlar las emociones de Mercedes. Si era dulce y servicial, Mercedes se sentía mejor si se alejaba. Mercedes empeoraba. Le dio a Macarena un poder que nunca antes había tenido, y lo usó. Ignacio se convirtió en su proyecto después de eso. Alguien a quien podía moldear y controlar desde el principio. Le decía qué pensar, con quién ser amigo, cómo actuar. Mercedes lo fomentaba porque Macarena era muy buena manteniendo a la familia unida. Rosario lo vio suceder, pero no pudo detenerlo. Intentó hablar con Mercedes sobre darles a los niños espacio para crecer normalmente, pero Mercedes la rechazaba por no apoyar a la familia. Rosario dijo que vio a Macarena sabotear las relaciones de Ignacio durante todo el instituto y la universidad. Hubo una chica llamada Sofía en la universidad a la que Ignacio quería mucho. Macarena le convenció de que Sofía le estaba usando por su dinero. Otra chica llamada Isabela recibió el mismo trato con Macarena, llorando a Ignacio sobre cómo Isabela no respetaba los valores familiares. El patrón siempre era el mismo. Macarena encontraba algo malo en cada chica. Trabajaba en Ignacio hasta que lo creía. Luego lo consolaba tras la ruptura. Lo había estado haciendo durante más de 15 años. Para cuando yo aparecí, Rosario sacó su teléfono y me enseñó notas. Había estado guardando fechas y detalles de cada relación que Macarena había destruido. Lo documentó todo, esperando que alguien eventualmente hiciera responsable a Macarena. Le pregunté a Rosario por qué me contaba esto ahora después de mantenerse callada durante todo mi matrimonio. Dijo, porque yo era la primera persona que tenía poder real para hacer algo al respecto. Al ser dueña del edificio de Macarena, interrumpí su sentido de control de una manera que no podía ser manipulada. Macarena no podía llorar para salir de un contrato ni hacerme la mala cuando todo era legal y estaba documentado. Rosario vio esto como la oportunidad de romper finalmente el patrón tóxico que había controlado a su familia durante años. Quería que yo entendiera el alcance total de lo que estaba enfrentando, que esto no era solo sobre mí o mi matrimonio. Se trataba de décadas de manipulación que habían herido a todos en la familia. Mi teléfono sonó mientras terminábamos de almorzar. Era Estefanía, llamando con una actualización. Me disculpé y salí a contestar. Estefanía me dijo que Macarena había llamado a la oficina esa mañana para decir que se quedaría durante el plazo de su contrato, después de todo. No rompería el contrato antes de tiempo, pero ya había dado aviso de que no renovaría cuando expirara en 6 meses. Estefanía dijo que Macarena sonaba diferente por teléfono, más callada y menos exigente que antes. Parecía derrotada de una manera que Estefanía no había visto en sus interacciones anteriores. Le agradecí a Estefanía la actualización y le dije que siguiera tratando a Macarena exactamente como a cualquier otro inquilino. 6 meses de relación profesional propietaria-inquilina. Los podía manejar fácilmente. Cuando volví a la mesa, Rosario estaba pagando la cuenta. Me preguntó si todo estaba bien, y le hablé de la decisión de Macarena de quedarse pero no renovar. Rosario sonrió y dijo que probablemente era la primera vez en la vida de Macarena que no podía controlar el resultado de una situación. 3 días después, Ignacio me envió un mensaje preguntando si podíamos volver a vernos. Su mensaje decía que había estado en terapia y aprendiendo sobre enredo familiar y manipulación emocional. Quería hablar de lo que estaba descubriendo. Acepté quedar para tomar un café, con curiosidad por saber qué le estaba enseñando la terapia. Nos reunimos en una cafetería cerca de su nuevo apartamento, y apenas le reconocí cuando entró. Parecía más sano de alguna manera, su cara menos estresada, y sus ojos más claros de lo que los había visto en años. Tomamos nuestras bebidas y nos sentamos, y él empezó a hablar. Inmediatamente me dijo que su terapeuta le había dado libros para leer sobre familias enredadas y manipulación emocional. Todo lo que estaba aprendiendo describía su relación con Macarena a la perfección. Había empezado a ver cómo ella le había controlado toda su vida, tomando decisiones por él disfrazadas de preocupación protectora. La terapia le estaba ayudando a entender que lo que él pensaba que era un estrecho vínculo de hermanos, era en realidad una dependencia insalubre que Macarena había creado y mantenido. Se había enfrentado a ella por algo de eso, y ella había llorado, y dicho que él estaba abandonando a la familia, al igual que hizo su padre. Esa manipulación siempre había funcionado antes, pero esta vez Ignacio la reconoció por lo que era. Ignacio me dijo que había pospuesto la boda indefinidamente. Él y Martina necesitaban entender su relación sin la influencia de Macarena colgando sobre todo. Martina se había mudado a su propio apartamento al otro lado de la ciudad, y estaban saliendo adecuadamente por primera vez sin que Macarena orquestara cada interacción. También estaba estableciendo límites con su madre.
diciéndole que necesitaba espacio y que no asistiría a todos los eventos familiares. Mercedes estaba furiosa por ello, llamándole egoísta y desagradecido. Toda la familia era un caos porque Ignacio finalmente se estaba defendiendo a sí mismo. Me sentí orgullosa de Ignacio por hacer el trabajo por ver finalmente lo que intenté mostrarle durante años, pero también fui clara con él en que esto no cambiaba nada entre nosotros. Nuestro matrimonio había terminado y su crecimiento ahora no borraba los años de dolor que había causado al elegir a su hermana sobre mí. Ignacio asintió y dijo que lo entendía completamente. No estaba pidiendo otra oportunidad o intentando volver. Solo quería que supiera que por fin veía la verdad sobre lo que nos había pasado. Dijo que sentía todos los años que ignoró mis preocupaciones. Y me hizo sentir loca por ver lo que estaba justo frente a nosotros. Asumió la responsabilidad del divorcio, por no proteger nuestro matrimonio, por dejar que Macarena destruyera lo que teníamos. Acepté su disculpa y le dije que esperaba que él y Martina pudieran construir algo saludable juntos. Terminamos nuestro café y nos despedimos. Y sentí una sensación de cierre que no esperaba. 2 días después de mi reunión con Ignacio, me desperté para encontrar un largo correo electrónico de Macarena en mi bandeja de entrada. Eran páginas de texto sobre cómo yo estaba destruyendo a su familia y arruinando la felicidad de su hermano. Me acusó de manipular a Ignacio en su contra, de usar mi posición como su propietaria para controlar su vida, de ser vengativa y cruel. Dijo que yo nunca había entendido su vínculo familiar y que estaba celosa de lo unidos que estaban. El correo electrónico seguía y seguía enumerando cada forma en que supuestamente la había perjudicado y exigiendo que los dejara a todos en paz. Lo leí una vez. Luego se lo reenvié a Victoria sin responder. Victoria me llamó 1 hora después y dijo que le enviaría a Macarena una carta formal de cese y desistimiento. El correo electrónico era claramente acoso, y Victoria quería que quedara constancia de que Macarena necesitaba de tener todo contacto directo conmigo. Todo tenía que pasar por los canales legales o de negocios adecuados a partir de ahora. Victoria envió la carta esa tarde, y después de eso, el contacto directo de Macarena finalmente se detuvo. Me centré en mi propia vida y en mi negocio, que iba muy bien desde el divorcio. Me había volcado en el trabajo durante la separación, y había dado sus frutos de formas que no esperaba. Gonzalo llamó para nuestra revisión regular, y me dijo que mi cartera de propiedades había aumentado su valor en un 30% durante el año pasado. El edificio del centro donde vivía Macarena valía significativamente más de lo que había pagado por él, y mis otras inversiones estaban rindiendo por encima de las expectativas. Gonzalo sugirió que considerara comprar otro edificio en el centro mientras el mercado fuera bueno. Le dije que me enviara algunas opciones para revisar. La venganza de vivir bien estaba demostrando ser el tipo más dulce. Tenía un negocio exitoso, seguridad financiera y paz en mi vida que nunca había tenido durante mi matrimonio. 1 semana después, Martina se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales otra vez. Me envió un largo mensaje dándome las gracias por hablar con Ignacio y ayudarle a ver la dinámica familiar, claramente. Dijo que su terapia de pareja iba muy bien. Ahora que Macarena no controlaba todo entre bastidores, Martina parecía genuinamente feliz en su mensaje, más segura que cuando la conocí en la cafetería. Dijo que Ignacio se estaba convirtiendo en la persona que ella siempre intuyó que podía ser, y estaba agradecida de que yo hubiera rechazado la manipulación de Macarena aunque me hubiera costado mi matrimonio. Prometió que ahora estaban construyendo algo real juntos, algo basado en la comunicación honesta en lugar de la orquestación de Macarena. Leí su mensaje y me sentí genuinamente feliz por ambos. 1 semanas más tarde, asistí a un evento de networking de inversores inmobiliarios en el centro, una de esas reuniones nocturnas con vino y etiquetas, con nombres donde la gente habla de tendencias del mercado y leyes de zonificación. Fui principalmente por las conexiones de negocios, pero terminé teniendo conversaciones realmente divertidas, con varias personas que entendían el lado de la inversión de bienes raíces. Una persona me preguntó si quería ir a tomar algo después de que terminara el evento, y dije que sí sin pensarlo demasiado. Fuimos a un bar cercano y hablamos durante 2 horas de todo, menos de bienes raíces, y cuando llegué a casa esa noche, me di cuenta de que en realidad estaba lista para salir con alguien otra vez. El divorcio había dolido, pero había sanado más de lo que pensaba. La vida avanzaba de buenas formas que no esperaba. Estefanía llamó a la semana siguiente con su informe mensual y mencionó que Macarena había sido una inquilina modelo durante 3 meses seguidos, sin problemas, sin quejas de los vecinos, el alquiler pagado temprano todas y cada una de las veces. Pregunté si Macarena había causado algún problema en absoluto, y Estefanía dijo que no. Todo era completamente profesional y limpio.
Me pregunté si perder el control sobre la situación había obligado realmente a Macarena a comportarse mejor, o si solo estaba ganando tiempo y planeando algo. De cualquier manera, la relación profesional estaba funcionando exactamente como debería. Macarena seguía los términos de su contrato, y yo me mantenía completamente al margen de su vida personal. Rosario llamó unos días después de eso, y me invitó a una pequeña reunión familiar que estaba organizando, dejando muy claro que Mercedes y Macarena no estarían allí. Me sorprendí, pero acepté ir. Cuando llegué a su casa ese sábado, conocí a varios miembros de la familia extendida de Ignacio que nunca había conocido durante el matrimonio. La mayor sorpresa fue conocer al padre de Ignacio por primera vez. Se había ido cuando Ignacio era joven, tal vez a los 7 u 8 años, y siempre supuse que estaba completamente fuera de la imagen. Estaba allí con su segunda esposa, una mujer amable que enseñaba matemáticas en el instituto, y tenía una perspectiva completamente diferente sobre la dinámica familiar que cualquier otra persona con la que había hablado. El padre de Ignacio me apartó después de la cena, y se disculpó por no estar presente para proteger a Ignacio de la manipulación de Macarena creciendo. Admitió que se fue en parte porque Mercedes usaba a los niños como armas emocionales durante su matrimonio, y Macarena había aprendido a hacer lo mismo observando a su madre. Dijo que intentó mantener el contacto con ambos hijos después del divorcio, pero Mercedes y Macarena lo hicieron imposible envenenando a Ignacio en su contra con mentiras y manipulación. Cada visita se convertía en una batalla. Cada llamada telefónica terminaba con Ignacio llorando y confundido, hasta que finalmente él simplemente dejó de llamar, porque pensó que lastimaba más a Ignacio al seguir involucrado. Dijo que ver a Macarena destruir mi matrimonio fue como ver la historia repetirse, y se sentía culpable por no haberme advertido a mí o a Ignacio sobre los patrones que había visto. La reunión me dio el cierre que no sabía que necesitaba. Entender que la disfunción era mucho más profunda que los simples celos de Macarena o la frialdad de Mercedes me ayudó a ver todo el panorama. Esta familia había estado rota durante décadas, y yo había entrado en algo que nunca iba a funcionar sin importar cuánto lo intentara. Estaba agradecida de haber salido cuando lo hice antes de más años de manipulación y dolor. Ignacio estaba allí con Martina, y parecían genuinamente felices juntos, ahora que estaban construyendo algo real sin Macarena controlando cada interacción. Se sentaron muy juntos y en realidad hablaron entre sí en lugar de actuar para una audiencia, y Martina parecía más relajada de lo que nunca la había visto. Empecé a salir con la persona que conocí en el evento de networking, tomándome las cosas con calma, pero disfrutando de la conexión que estábamos construyendo. Sabían lo de mi divorcio y la complicada situación familiar porque fui honesta desde el principio, y fueron respetuosos con mis límites de maneras que se sentían completamente diferentes de mi matrimonio. Íbamos a cenar, veíamos películas, dábamos paseos por la ciudad, y todo se sentía sano y normal, de una manera que mi relación con Ignacio nunca lo hizo. No había drama familiar, ninguna manipulación oculta, ninguna sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Dos personas conociéndose y viendo si podía desarrollarse algo bueno. Estefanía llamó de nuevo cuando el contrato de Macarena se acercaba a su fin y confirmó que Macarena se mudaba a un vecindario diferente por completo, a algún lugar al otro lado de la ciudad, cerca de su trabajo. Sentí alivio de que la relación de propietaria e inquilina terminaría limpia y profesionalmente. Macarena nunca causó problemas después de esa confrontación inicial en su apartamento, lo cual respeté a pesar de nuestra historia. Podría haber hecho las cosas difíciles, pero eligió seguir las reglas y comportarse adecuadamente, y aprecié esa madurez, aunque nunca seríamos amigas. Ignacio me llamó un martes por la tarde para decirme que él y Martina habían decidido no casarse después de todo, pero seguían juntos y construyendo una vida en sus propios términos. Dijo que se dieron cuenta de que el compromiso había sido apresurado e influenciado por las expectativas de Macarena, y querían entender su relación sin esa presión. Ahora mantenía límites con Macarena y tenía una relación más sana con su madre. Después de algunas conversaciones difíciles, sonaba genuinamente feliz y con la cabeza clara de una manera que nunca había escuchado durante nuestro matrimonio, como si finalmente hubiera descubierto quién era separado del control de su familia. Me di cuenta después de esa llamada que ser dueña del edificio de Macarena había resultado ser el catalizador para que todos en esa familia se enfrentaran a la verdad. Mi poder no intencionado sobre su situación de vivienda la obligó a comportarse de manera diferente, lo que permitió a los demás ver la manipulación claramente cuando no estaba oculta tras una actuación perfecta. A veces el universo tiene un sentido de la ironía que es casi divertido. Nunca planeé ser dueña del apartamento de mi excuñada.
Nunca quise ese tipo de poder sobre su vida, pero terminó siendo exactamente lo que todos necesitaban para ver la realidad. Rosario y yo empezamos a reunirnos a almorzar mensualmente después de esa reunión, y nos hicimos amigas genuinas, separadas de cualquier conexión con Ignacio o su familia. Estaba encantada de que Ignacio finalmente se estuviera liberando de la disfunción familiar y me daba las gracias constantemente por iniciar el proceso. Le dije que Ignacio hizo el trabajo él mismo, que tomó la decisión de ver la verdad y cambiar sus patrones. Yo solo tuve la casualidad de ser dueña del edificio correcto en el momento adecuado, y todo lo demás fue el propio crecimiento y esfuerzo de Ignacio. 3 semanas después, Estefanía me llamó la mañana de la mudanza programada de Macarena. Me preguntó si quería estar presente para la inspección final, pero rechacé diciéndole que lo manejara exactamente igual que lo haría con cualquier otro inquilino. Estefanía me envió mensajes de texto con actualizaciones a lo largo del día, mientras los encargados de la mudanza sacaban los muebles y Macarena entregaba sus llaves. La inspección final reveló el apartamento en perfectas condiciones. Cada pared limpia, cada accesorio funcionando, ni un solo problema que documentar. Estefanía envió fotos mostrando el estado inmaculado de cada habitación y confirmó que Macarena recibiría su depósito de seguridad completo, dentro del plazo requerido. Su último mensaje mencionó que Macarena había sido profesional y cordial durante el recorrido, casi apagada en comparación con su personalidad habitual. La relación de propietaria e inquilina terminó exactamente como debería haberlo hecho, con los procedimientos adecuados seguidos y sin dramas por ninguna de las partes. Me sentí satisfecha de que todo se hubiera manejado correctamente de principio a fin. La conferencia de gestión de propiedades en Dallas llegó 2 meses después de que Macarena se mudara, y volé allí sintiéndome más segura de lo que había estado en años, caminando por el centro de convenciones, lleno de otros inversores y gestores de propiedades. Me di cuenta de lo mucho que había crecido como mujer de negocios desde el divorcio. Los paneles sobre expansión de cartera y análisis de mercado tenían sentido de maneras que no habrían tenido antes, y me encontré contribuyendo a las discusiones con verdadera experiencia. Mi divorcio me había obligado a centrarme completamente en mi propio éxito en lugar de intentar navegar por el drama familiar, y había construido algo genuinamente sólido. Gonzalo me reunió para cenar después del primer día de sesiones, y revisamos los números actuales de mi cartera con bistec y vino. Mis propiedades estaban rindiendo muy por encima de las proyecciones. Mi reputación comercial en la comunidad inmobiliaria local era excelente, y mi vida personal finalmente había llegado a un lugar de paz. Me fui a la cama esa noche en mi habitación de hotel, sintiéndome orgullosa de en quién me había convertido a través de todas las dificultades. 6 meses después de que Macarena se mudara, estaba almorzando con Rosario en nuestro lugar habitual del centro, cuando mencionó que Macarena estaba en terapia. Rosario había oído de un amigo común que Macarena estaba realmente trabajando en sus comportamientos controladores y asumiendo la responsabilidad del daño que había causado, aparentemente perder su control sobre Ignacio y enfrentarse a consecuencias que no podía manipular había sido una verdadera llamada de atención. Rosario dijo que el terapeuta de Macarena la estaba ayudando a entender los patrones que empezaron después de que su padre se fuera. ¿Y cómo había usado el control para manejar su ansiedad por el abandono? Le dije a Rosario que esperaba que el crecimiento fuera genuino por el bien de todos, que un cambio real beneficiaría a toda la familia. Una parte de mí seguía siendo escéptica después de años de ver a Macarena manipular situaciones, pero también sabía que la gente podía cambiar si realmente lo deseaba. Rosario me enseñó fotos en su teléfono de la boda de Ignacio y Martina la semana anterior. Una pequeña ceremonia en un jardín con solo amigos cercanos asistiendo. Macarena y Mercedes no habían sido invitadas, lo que Rosario dijo que era un límite enorme para Ignacio, después de toda una vida poniendo a su madre y a su hermana primero. Las fotos mostraban a Ignacio y Martina luciendo genuinamente felices y libres, cogidos de la mano bajo un arco de flores, riéndose con su pequeño grupo de invitados. Martina llevaba un sencillo vestido blanco, e Ignacio llevaba un traje gris, ambos relajados de una manera que nunca vi durante mi matrimonio con él. Rosario dijo que la ceremonia había sido hermosa y emotiva, centrada enteramente en el compromiso de Ignacio y Martina el uno con el otro, sin ningún drama familiar ni manipulación. Me sentí feliz por ellos de una manera que no esperaba, contenta de que estuvieran construyendo algo real juntos. Mi propia relación se había convertido en algo serio durante esos mismos meses, y me encontré enamorándome de nuevo. Mi pareja tenía relaciones saludables con su familia, respetaba los límites naturalmente, y se comunicaba abiertamente sobre todo. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, cocinando la cena juntos, hablando de nuestras metas y sueños sin ninguna agenda oculta.
El contraste con mi matrimonio con Ignacio era tan marcado que casi parecía irreal al principio, como si estuviera esperando a que empezara la manipulación. Pero nunca ocurrió porque mi pareja venía de una familia funcional donde la gente decía lo que pensaba y respetaba la independencia de los demás. Me sentí agradecida por la dolorosa experiencia con la familia de Ignacio, porque me enseñó cómo debían ser las relaciones saludables. Cada cena con los padres de mi pareja me demostraba cómo se sentía una dinámica familiar normal. Cada límite que respetaban me recordaba que merecía algo mejor de lo que había aceptado antes. Gonzalo me llamó 3 meses después, sobre el segundo edificio del centro que había estado considerando durante más de un año. El dueño finalmente había aceptado vender, y los números funcionaban incluso mejor que nuestras proyecciones iniciales. Firmé el acuerdo de compra en la oficina de Gonzalo, expandiendo mi cartera de inversiones significativamente con una propiedad que generaría fuertes retornos durante décadas. Gonzalo estaba encantado de cómo se concretó el trato, diciéndome que tenía un excelente instinto para encontrar propiedades infravaloradas en vecindarios en desarrollo. Me sentí orgullosa de construir este éxito de manera completamente independiente, creando un negocio que prosperó más allá de lo que había imaginado durante esos oscuros meses de divorcio. El edificio representaba todo lo que había logrado al centrarme en mi propio crecimiento, en lugar de intentar arreglar una dinámica familiar rota. Rosario mencionó durante nuestro siguiente almuerzo que Mercedes finalmente había empezado a cuestionar su papel en la disfunción familiar tras ser excluida de la boda de Ignacio. Aparentemente, ella también estaba en terapia, trabajando en su enredo con Macarena y la forma en que había permitido patrones tóxicos durante años. Rosario dijo que el terapeuta de Mercedes la estaba ayudando a ver cómo había usado a sus hijos para satisfacer sus propias necesidades emocionales después del divorcio. En lugar de construir una vida adulta sana, toda la familia estaba sanando lentamente de maneras que Rosario nunca esperó ver a cada persona, asumiendo finalmente la responsabilidad de su parte en la disfunción. Le dije a Rosario que me alegraba de que todos estuvieran recibiendo ayuda, que beneficiaría a todos, especialmente a Ignacio y Martina, mientras construían su matrimonio. Una parte de mí se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes si esta sanación hubiera ocurrido durante mi matrimonio con Ignacio, pero también sabía que no había sido el momento adecuado. Luego me encontré con Macarena en una cafetería completamente por accidente un martes por la mañana. 3 meses después, ambas nos congelamos cuando nos vimos, sus manos deteniéndose a medio camino hacia la estación de Crema y Azúcar, mis pies plantados en la puerta. El momento se alargó incómodamente mientras otros clientes se movían a nuestro alrededor pidiendo bebidas y buscando mesas. Luego Macarena se acercó a mí lentamente. Su cara, sin mostrar nada de la manipulación o la falsa calidez, recordé, preguntó si podíamos hablar un minuto, y asentí curiosa sobre lo que quería decir. Nos quedamos cerca de la ventana mientras se disculpaba, sinceramente por todo lo que había hecho para destruir mi matrimonio. Su voz, baja y constante, dijo que la terapia la había ayudado a ver lo tóxico que había sido su comportamiento, cómo había lastimado a todos a su alrededor, incluido Ignacio al intentar controlar su vida. Macarena asumió toda la responsabilidad sin poner excusas ni intentar justificar sus acciones, admitiendo que había sido cruel y manipuladora debido a sus propios problemas. Escuché su disculpa sin interrumpir, observando su rostro en busca de signos de la antigua manipulación, pero viendo solo un remordimiento genuino. Cuando terminó, le dije que aceptaba su disculpa, pero dejé claro que el perdón no significaba reconciliación o amistad entre nosotras. Asintió inmediatamente diciendo que lo entendía y que no pedía nada más allá de reconocer el daño que había causado. Nos quedamos allí otro momento en silencio. Luego nos despedimos y fuimos por caminos separados. Sentí una sensación de cierre. No lo esperaba de esa breve conversación, como si un capítulo de mi vida hubiera terminado finalmente de forma adecuada. Mi pareja me propuso matrimonio en la azotea de mi edificio del centro. 4 meses después, en una noche clara con las luces de la ciudad extendiéndose bajo nosotros, habíamos subido allí para lo que pensé que era solo una cena casual. El administrador del edificio había preparado una pequeña mesa con velas a petición de mi pareja, cuando se arrodillaron y sacaron un anillo. Empecé a reírme de la ironía de que la propiedad, que expuso la manipulación de Macarena, era ahora el lugar de mi nuevo comienzo. Dije que sí inmediatamente, tirando de ellos para besarme mientras la ciudad brillaba a nuestro alrededor. La vida tenía una forma divertida de funcionar, tomando el lugar donde todo se desmoronó y convirtiéndolo en donde todo se unió.
Nos quedamos en esa azotea durante horas hablando de nuestro futuro y haciendo planes para una vida construida sobre la honestidad y el respeto mutuo. Pensé en lo lejos que había llegado desde ese día que aparecí en la puerta de Macarena, con el papeleo de inspección, cuánto había crecido y sanado. El edificio debajo de nosotros representaba no solo el éxito financiero, sino el triunfo personal, la prueba de que centrarme en mi propio crecimiento me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. 3 semanas después de la propuesta, mi teléfono se iluminó con el nombre de Ignacio por primera vez en meses. Lo miré fijamente por un momento antes de contestar, preguntándome qué podría querer ahora. Su voz sonó cálida y genuina, felicitándome por el compromiso porque Rosario le había dado la noticia. Dijo que estaba muy feliz por mí, que merecía a alguien que me apreciara plenamente y me pusiera primero. No había amargura ni resentimiento en su tono, solo una felicidad honesta por mi nuevo capítulo. Me dijo que había estado trabajando duro en terapia, y finalmente entendió lo mucho que me había fallado durante nuestro matrimonio. Le agradecí por llamar, y le dije que apreciaba lo mucho que había crecido desde el divorcio. Lo mantuvimos breve y cordial, terminando la llamada en buenos términos, y me sentí agradecida de que hubiera llegado a ese punto de genuina autoconciencia. Era el cierre que no me había dado cuenta de que aún necesitaba de él. La planificación de la boda comenzó inmediatamente después de esa llamada, y me volqué en ella con pura emoción. Mi pareja y yo nos reunimos con proveedores, recorrimos lugares, y tomamos decisiones juntos con el mismo aporte y entusiasmo. Su familia me recibió, invitándome completamente a las cenas, e incluyéndome en las conversaciones sin nada de la manipulación o exclusión que había experimentado con la familia de Ignacio. Su madre se aprendió mi pedido de café después de una visita, y siempre tenía mis pasteles favoritos listos cuando iba. Su hermana hacía preguntas genuinas sobre mi negocio, y realmente escuchaba las respuestas en lugar de buscar formas de socavarme. El contraste entre esta dinámica familiar cálida y saludable y lo que había soportado con Mercedes y Macarena me hizo apreciar mi nueva vida aún más. Cada sesión de planificación se sentía alegre, en lugar de estresante, porque todos los involucrados realmente querían celebrar nuestra felicidad. Los padres de mi pareja ofrecieron ayudar con los gastos, pero respetaron nuestros límites cuando dijimos que queríamos encargarnos nosotros mismos. Nadie intentó tomar el control de la planificación ni imponer su propia visión de nuestra boda. Rosario llamó preguntando si podía ayudar con la planificación de la boda, e inmediatamente dije que sí. Apareció en nuestra siguiente reunión de planificación con un cuaderno lleno de ideas y recomendaciones de proveedores de la boda de su propia hija hace años. Pasamos horas juntas repasando detalles, y se convirtió en una parte inestimable del proceso. Una tarde, mientras escribíamos las direcciones en las invitaciones, bromeó diciendo que finalmente iba a celebrar una boda en su familia, que no estaba basada en la manipulación y el control. Me reí y le dije que era familia para mí. Ahora, independientemente de mi divorcio de Ignacio, se le llenaron los ojos de lágrimas y me abrazó diciendo que siempre había esperado que me quedara en su vida de alguna manera. Rosario me ayudó a elegir las flores, dio opiniones sinceras sobre las opciones de vestidos, e incluso organizó mi despedida de soltera en su casa. Contó historias sobre ver a Ignacio crecer y admitió que siempre había sabido que el comportamiento de Macarena era tóxico, pero no había sabido cómo detenerlo. Agradecí su honestidad y su genuino apoyo durante este tiempo feliz. El día de la boda llegó en un sábado perfecto de junio, con cielos despejados y sol cálido. Estaba en la suite nupcial rodeada de amigos que me habían apoyado durante el divorcio y esta nueva relación, todos ellos ayudando con los toques finales y manteniéndome tranquila. La familia de mi pareja llenó el lugar de risas y amor, creando una atmósfera de pura celebración. Rosario se sentó en la primera fila radiante de orgullo, e incluso mis propios padres parecían más felices de lo que los había visto en mi primera boda. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi pareja, me di cuenta de que los intentos de Macarena de destruir mi primer matrimonio en realidad me habían empujado hacia esta vida mejor. Tenía un exitoso negocio inmobiliario que seguía creciendo, tenía verdaderas amistades con personas que se preocupaban genuinamente por mí, y me casaba con alguien que me valoraba por completo y ponía nuestra relación primero. La venganza de vivir bien no era solo un dicho, ahora era mi realidad actual. Todo lo que había construido desde el divorcio, desde mi próspero negocio hasta estas relaciones auténticas, demostraba que a veces la mejor respuesta a la manipulación es simplemente tener éxito sin los manipuladores en tu vida. Y ahí es donde nos detendremos. Me gusta cuando las historias nos recuerdan las pequeñas cosas que aún importan.
Si te ayudó a reflexionar o aprender algo, eso es lo que cuenta.